Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y vamos a comenzar nuestro repaso semanal sobre la evolución de los blue chips del IBEX 35. Estamos al 17 de abril, viernes, hace un ratito cerraba las bolsas europeas. Tragedia entre nuestros blue chips, 4 de 5 han cerrado en negativo, la excepción ha sido Inditex. Santander y BVA caen en picado, en barrena literalmente. El IBEX 35 cierra la semana en negativo. Hoy tenía una oportunidad de salir airoso, de maquillar el cierre semanal. Finalmente no ha podido, a pesar de que el cierre diario ha sido en positivo, pero se ha desinflado literalmente, se ha desinflado. Era uno de los grandes ganadores, digamos, en el horario matutino, pero finalmente se ha ido descolgando, motivado por la gran presión, las grandes caídas que estábamos viendo. Literalmente el sector bancario pues estaba tumbando al IBEX 35, alejándolo de su máximo intradía. Con lo cual, pues finalmente el cierre semanal del IBEX 35 se ha producido desgraciadamente en negativo, en la cual jornada, insisto, hoy viernes, que estamos viendo un maquillaje impresionante, una operación maquillaje en muchísimos índices que, sobre todo, por ejemplo, en Asia, le han permitido pues cerrar en positivo, como veremos en el cuadro de mando, que no lo vamos a ver hoy en el de los blue chips, pero sí lo vamos a ver en el vídeo sobre índice bursátil en materias primas y forex del próximo domingo. Bien, pues como decía, semana trágica para nuestros blue chips. Cuando te pones un poco a pensar, ¿ha merecido la pena que la CNMV prohibiera las posiciones cortas? Pues la respuesta es clarísima, no, no ha servido de nada, absolutamente. Si lo comparamos con Alemania o con el Reino Unido, nos damos cuenta, estos dos países, las posiciones cortas están permitidas. La mentalidad anglosajona es muy distinta a la latina. Aquí en España, Italia, Grecia, posiciones cortas prohibidas, y así nos va. Lo comparamos luego con los países, como he mencionado, Alemania, te puedes comparar con el Reino Unido, por hablar de dos grandes potencias, por no mencionar a quizás ese país que últimamente a algunos le ha molestado muchísimo sus declaraciones, con las cuales yo también reconozco que estoy muy a favor de lo que han dicho, y es Holanda, ¿no? Holanda, que obviamente otro país de esa órbita anglosajona que también permite las posiciones cortas y que obviamente estamos viendo cómo sacan músculo con respecto a las bolsas del sur de Europa, ¿no? Con lo cual, realmente esa medida, pues bueno, lo único que permitió fue quizás darle una bolsa de oxígeno para evitar, sobre todo, el colapso de algunos grandes valores del IBEX 35, entre ellos algunos bancos, como los que pertenecen a este vídeo de los blue chips, en los cuales pues esos hedge funds, o más conocidos en su versión castellana como fondos de cobertura, pues estaban posicionando muy fuerte cortos, ¿no? Y la medida de prohibir las posiciones cortas durante un mes, que precisamente era hasta hoy, 17 de abril, pues no ha servido realmente para nada, más allá de, insisto, esa bolsa de oxígeno. Seguimos viendo al IBEX 35 muy flojo. Seguimos viendo cómo los inversores no se dejan arrastrar por esa euforia de medida que, por ejemplo, sí estamos viviendo en Estados Unidos. Pero claro, en Estados Unidos suele ocurrir, y evidentemente son movimientos especulativos, estas fuertes subidas que se han producido en Estados Unidos en las últimas 3 semanas, no seamos idiotas, no seamos idiotas. Es pura especulación. Ha llegado la Reserva Federal de Estados Unidos a rescate con esos 6 billones de dólares inicialmente, en esa primera fase, con una segunda fase para maquillar la semana pasada el mal dato de las peticiones de subsidio semanales de desempleo, y cogieron y dijeron, bueno, vamos a taparlo y vamos a sacar nuevamente, que vamos a meter en el mercado 2,3 billones de dólares. Y claro, pues a base de darle a la maquinita, de hacer dinero, que al fin de cuentas ese dinero no vale nada, no es más que simple papel, pues oye, engaña a la peña. Y la peña se pone como locos a comprar. Obviamente yo no voy a discutirlo, eso forma parte del juego, siempre ha sido así. No nos vamos a engañar, también el Banco Central Europeo lo está haciendo. Claro que no se puede comparar, vamos, ni de lejos, con lo que la inyección de dinero que ha inyectado de liquidez la Reserva Federal de Estados Unidos. Son dos mundos muy distintos, ¿no? Y obviamente cualquier movimiento de la Reserva Federal de Estados Unidos pues tiene unas consecuencias inmediatas en los mercados, para bien o para mal. Bien, como decía, esto de las posiciones cortas, pues sinceramente yo no veo que realmente haya tenido una utilidad. Es decir, que
Rebote, si tenía que producirse ese rebote, que de hecho se ha producido en esta última semana, incluso aquí en la renta variable española, aunque hemos estado viendo que la situación, pues hay que mirar valor al valor, valor a valor. Muchos valores realmente no ha servido para nada prohibición de corto. Claro que sin esa prohibición de corto seguramente ya tendríamos a valores como el Banco Santander 1,50, para que nos vamos a engañar, sí, estarían 1,50, por no mencionar el resto del sector bancario que está tocado, tocado y casi hundido. No, que nadie se lleve a engaños aquí en España, ¿eh? Y no quiero solamente meterme con el sector bancario español, ¿eh? También con lo europeo. Y ya lo llevo advirtiendo desde hace ya bastantes meses. Y de hecho, algunos pueden decir, bueno, Diego, es que puede parecer muy pesimista, que de hecho siempre os digo, llevo diciéndolo más de 7 años. Yo no soy ni pesimista ni optimista. Soy un escéptico empírico. Ni más ni menos. No tengo nada que ver con los optimistas ni con los pesimistas. Me gusta escuchar lo que tienen que decir uno u otro, pero yo luego tomo mi camino. No todo es blanco y negro. A veces, claro, pueden pensar, "Oh, es que Diego tiene una manía, patatín patón, con esto, con lo otro", y bueno, pues a veces me etiquetan de optimista, otras veces de pesimista, pero todo el sector bancario europeo está tocado. Y a mí, cuando llegó a rescate Luis de Guindos en noviembre, aquí me pareció una bolsa de oxígeno para mí personalmente. Parecía, ¿veis cómo tengo razón? Si es que el sector bancario europeo está capú, está capú. Están manteniendo a base de inyecciones, de darle a la maquinita, de hacer papel, papel dinero, el Banco Central Europeo. De hecho, el Deutsche Bank es un banco que ya debería de haber quebrado. Pero no ahora, hace muchos años. Sin embargo, lo mantiene, lo mantiene. Hombre, lo mantienen por lo que lo mantiene. Lo mantienen por lo que lo mantienen. Por esa grandísima cartera de derivados que posee. Si no, si no. Y bueno, que es también un banco alemán y los bancos alemanes no es como un banco español, ¿eh? Si hay a los bancos españoles y se les rescata como sucedió con el caso de Bankia, que hay que tenerlo siempre muy en cuenta, un banco que los últimos resultados que presentó antes de su rescate financiero presentaba beneficios, presentaba beneficios, presentaba beneficios, luego tenía un agujero de miles de millones. Y bueno, y la gente se sigue creyendo esos resultados empresariales que se presentan pues cada trimestre, cada semestre y anualmente. Y la gente se lo sigue creyendo. Y la gente se lo sigue creyendo. En fin. Pero bueno, con respecto a las posiciones cortas, precisamente el martes pues participé en el programa Cierre de Mercado de Radio Intereconomía una vez más y bueno, pues di mi opinión, consideraba que la CNMV iba a prorrogar la prohibición de posiciones cortas y así ha sido. De hecho, ayer jueves la CNMV pues comunicó que iba a prolongar esta prohibición hasta el 18 de mayo. De hecho, claro, si miramos el pasado, que es lo que ponía en el programa de Radio Intereconomía, la CNMV, por ejemplo, entre el 11 de agosto de 2011 y enero de 2013, pues hubo dos fases en ese periodo de tiempo en el cual prohibió por 6 meses las posiciones cortas. La primera fase transcurre del 11 de agosto de 2011 al 11 de febrero de 2012. Ahí está la primera fase, son 6 meses. Luego llega una segunda fase que comienza el 23 de julio de 2012 hasta el 23 de octubre de 2012. Fueron 3 meses. Esos 3 meses pensaron, uff, estamos en las mismas. Es que no hunde, es que se comen a los valores del IBEX 35, es que lo van a tumbar. Vamos a prolongarlo esos 3 meses por otros 3 meses. Y así lo mantuvieron hasta enero de 2013. Con lo cual fue un periodo de otros 6 meses. Con lo cual hemos visto cómo entre agosto de 2011 y enero de 2013 pues hubo dos fases de prohibición de cortos de 6 meses. Con lo cual, para mí, si eso había ocurrido en el pasado, podía volver a ocurrir en el futuro. Con lo cual, pues obviamente mi opinión fue, si esto lo hicieron en el pasado, obviamente pensar que van a prohibirlo solamente un mes me parece totalmente, vamos, ridículo. De hecho, la CNMV ya dejaba la puerta abierta a que esta prohibición podría prorrogarse hasta 3 meses más, que es lo que he mencionado en la última fase, que en la última fase es 3 meses, más luego lo vuelvan a ampliar otros 3 meses más, ¿no? Con lo cual, yo creo que el tema, las posiciones cortas van a estar ahí sobre la mesa sin opción a entrar corto en renta variable española, yo creo que hasta después de verano. Yo creo que hasta después de verano. Bien, pues vamos a ver.
Otra cosa que vamos a ver, una pregunta que me hicieron en su momento, y voy a responder también el programa, tiene que ver con Jeff Bezos, que comenté, bueno, pues había salido publicado que en varios medios de comunicación que se hicieron eco de una noticia que apareció en el Wall Street Journal, en el cual pues Bezos pues desde el mes de febrero se había estado deshaciendo de acciones de Amazon por valor de 3.200 millones de dólares. 3.200 millones de dólares. Él no era el único, no era el único. Sí que aparecía, digamos, en esa pirámide, en la cúspide. Había otros altos ejecutivos norteamericanos que también estaban deshaciéndose de sus acciones, ¿no? De su propia empresa, ¿no? Y claro, alguien me preguntó, ¿cómo puede ser posible que Jeff Bezos esté vendiendo sus propias acciones cuando ahora mismo está subiendo? De hecho, esta semana ha sido cuando se ha disparado, ¿no? Y de hecho, os invito, al final de este vídeo aparecerá en pantallita una ventanita que aparecerá un videoanálisis de Amazon, Netflix, Danone, Repsol y Tesla. De hecho, en ese vídeo, que lo publiqué el 14 de abril, que era martes, precisamente el día que me hicieron la entrevista para Radio Intereconomía, pues tenían propuesto objetivos para Amazon y Netflix. Los dos han alcanzado esta semana. Además, en mi informe global también teníamos en cartera estos dos valores y han alcanzado los dos el objetivo propuesto, con lo cual pues estoy más que satisfecho, no solamente a través del vídeo, sino también a través de mi informe global se han alcanzado los objetivos propuestos para estos dos valores norteamericanos. Pero es un vídeo que está bastante bien porque comento toda una serie de datos más allá de aquí tenemos una línea que asciende, otra línea que desciende, tenemos un doble giro mortal, luego tenemos que si patatín, que si patatón, que si un triángulo por aquí, que si un Fibonacci por aquí. Bueno, no, me enrollo un poco más dando datos de esos valores más allá de lo que es el puro análisis técnico. Me parece un vídeo bastante interesante y por lo menos para mí es un vídeo que a mí me ha gustado muchísimo, muchísimo, ya que la mayoría de mis vídeos me suelen disgustar, pero ese ha sido un vídeo que me ha gustado más allá del objetivo que a mí personalmente, el que lo haya alcanzado o no, me trae sin cuidado. Lo que me importa es la sensación que tengo para mí personalmente, es un vídeo que me gusta un montón. Bien, os lo recomiendo. Aparecerá, insisto, al final de este vídeo aparecerá esa ventanita con el enlace del vídeo. Bien, pues bueno, pues Jeff Bezos, como decía, es verdad, se estaba deshaciendo de acciones, pero esto tiene una explicación. Todo tiene siempre una explicación. ¿Por qué estaba deshaciéndose Jeff Bezos de acciones de Amazon? No tenía mucha lógica, pero sí tiene una lógica. Porque necesitaba dinero para su otra empresa, Blue Origin. Bueno, Blue Origin es una empresa de exploración espacial. De hecho, Jeff Bezos tiene la idea de crear dos colonias en el espacio. Sí, con un par. Estos tíos, esto es como Elon Musk, de Tesla, son visionarios, ¿no? Y Jeff Bezos sueña con crear dos colonias en el espacio. Y claro, necesitaba dinero para impulsar su empresa Blue Origin. Hacía falta dinero, sobre todo porque también vino muy bien, quizás un chivatazo importante, bueno, esta gente está muy relacionada, porque precisamente el día 6 de abril, pues Estados Unidos decidía privatizar la luna. No es un bien común y la luna será del primero que llegue, del más fuerte, como dijo Donald Trump, del más fuerte. Y entonces, entonces, pues claro, ahí hay toda una historia, y entonces Jeff Bezos necesita ese dinero para impulsar su empresa Blue Origin y sobre todo dirigido a su proyecto espacial Hielo en la Luna, Hielo en la Luna. De ahí esa necesidad de liquidez, de la cual carecía Blue Origin y por eso sacó dinero vendiendo acciones de Amazon para luego meter esa inyección de liquidez en Blue Origin. Esa es el motivo de esa venta que se había estado produciendo. En otros casos sí que estaban deshaciéndose ante la posibilidad de que esa corrección cayera, porque obviamente hay posibilidad de que haya una segunda fase bajista. De hecho, tenemos que tener muy en cuenta pues datos muy significativos, y es que esta misma semana el Fondo Monetario Internacional comparaba el impacto del coronavirus, el COVID-19, con la recesión de los años 30, ¿no? Confirmando que vamos a vivir la peor recesión
desde el crash de 1929. Obviamente, claro que hay, nos damos cuenta de que ¿qué está pasando? Se está disparando el desempleo en Estados Unidos. De hecho, en 3 semanas se ha destruido todo el empleo creado en una década. En 3 semanas. Todo el empleo que se ha creado en 10 años ha desaparecido en 3 semanas en Estados Unidos. La cifra de desempleados en Estados Unidos se eleva a 22 millones. 22 millones, se dice muy pronto. De hecho, en 3 semanas se han producido 16 millones de despidos. Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Y estamos ante la punta del iceberg o el iceberg, como diría alguno. Bueno, ahí lo dejo. Estamos viendo una divergencia, dos mundos totalmente, vamos a ver, divergentes, como es el mercado de valores y la economía real. La economía real se hunde literalmente. De hecho, fijaros que el FMI, con respecto a la deuda pública española, dice que va a escalar hasta 115% del PIB el año que viene, ¿eh? El año 2021. El nivel más alto desde 1902, ¿eh? Cuidado, 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 ¿eh? De hecho, dice que la economía española se enfrentará en 2020 a su peor año en casi un siglo. ¿Entendí? Uf, esto da miedo, ¿eh? El déficit se va a disparar hasta el 9,5% del PIB y arrastrará a la deuda hasta el 113,4%, ¿eh? Eso es según la proyección publicada el miércoles por el Fondo Monetario Internacional, el FMI. De hecho, el PIB español sufrirá un enorme tajo. Según decía, este podría ser el mayor desde 1936, cuando se inició la guerra civil española, o bien al inicio de la autarquía en 1945. Pero fijaros qué retroceso, impresionante. De hecho, en España, según el Fondo Monetario Internacional, la recaudación pasará del 39,3% del PIB de 2019 al 36,8% en este año, ¿eh? Con lo cual, son datos para tener mucho miedo. De hecho, fijaros, hoy viernes se publicaba el PIB anual de China y esta ha caído hasta el 6,8%, en el primer trimestre. Es su primera caída en estos últimos 40 años. Ojo, 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 pensar y razonar. Lo que estamos viendo, esos movimientos tan bruscos, que incluso Goldman Sachs ha dicho, joder, si es que el rebote se está produciendo en Estados Unidos, está siendo demasiado rápido, esto no es bueno, esto no es bueno. La caída que espera va a ser brutal. Todo lo que sube muy en vertical, luego la caída, no os cuento, suele ser igual de rápida y contundente, incluso peor. Mucho cuidado, mucho cuidado. Yo he dicho en anteriores ocasiones, y lo hemos estado hablando a lo largo de años, que cuando se produjo el crash de 2000, el crash de 2007-2008, el Standard Poor's 500 no cayó de un día para otro, ni de una semana para otra, sino que fue a lo largo de meses, se fue formando un techo hasta que finalmente se desmoronó, se vino abajo, con lo cual es normal que veamos rebotes, que nos intente sobre todo engañar a los pequeñines, que vamos a ir como locos a comprar acciones mientras los grandes se deshacen de esas posiciones largas que tenía. ¿Entendido? El grito de guerra, como vengo comentando la última semana entre los gestores de fondos, es liquidez, liquidez, liquidez. Bueno, eso es lo que hay. No obstante, pues tenemos siempre pues algunos personajes que son bastante llamativos. Por ejemplo, Big Ant-Man, del cual pues ya hablaba, me parece, no sé si fue la semana pasada o hace 2 semanas, que en una semana, posicionado corto, había ganado en una semanita 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Pero ¿sabéis en un mes lo que lleva ganado posicionado corto? Bueno, durante el mes de marzo, para ser exacto, pues 2.300 millones de dólares. En el mes de marzo ganó Bill Hartman, que es un gestor de fondos, un fondo de cobertura norteamericano. Tremendo, tremendo. Así que fijaros. De hecho, los fondos de cobertura son los que están, este mes de marzo, el 82% de los gestores conseguían machacar al índice MSCI global, que es, digamos, es la panacea, el santo grial de los gestores. Los que quieren estar en la cúspide no solamente deben ser capaces de superar al Standard Poor's 500, sino que además
tienen que hacerlo mucho mejor que el MSCI global, que eso no está al alcance de cualquiera. De hecho, fijaros que el año pasado los peores fondos de inversión que hubo en Europa fueron precisamente los fondos value, los fondos de valor, aquellos de largo plazo que siguen pues un poco la teoría de Benjamin Graham, ¿no? De hecho, los peores en concreto fueron los españoles, los de Azvalor y los de Cobas, del gestor Paramé, ¿no? Ese mítico que algunos dicen que es el Warren Buffett español, ¿no? Y desde luego pues tuvieron unos resultados pésimos, incluso no consiguieron superar al IBEX 35, que fue de hecho de los peores índices en el 2019. Ya en el 2018 ya no quiero contar, ya lo sabéis seguramente los mejores informados, que incluso para meses estuvo por deshojando a Margarita, me quito de en medio, no me quito de en medio, me quito de en medio, no me quito de en medio. Es decir, que veíamos realmente un grandísimo fracaso de estos fondos. No, realmente los que están ganando en este siglo XXI están machacando literalmente, constantemente, obteniendo unos resultados, unos beneficios extraordinarios, son evidentemente los fondos de cobertura que obviamente con esa gestión activa y sobre todo basándose en el análisis cuantitativo están pulverizando, machacando al Standard Poor's 500 y al MSCI global, ¿no? Con lo cual esos son, digamos, son los monstruos, los grandes genios a seguir, ¿no? Y de hecho, pues ahí tenemos a Ray Dalio, ahí tenemos, pues como está mencionando, uno de los grandes gestores de los últimos años, que es el Big Amman, que es un auténtico cráneo y desde luego tiene toda mi admiración, ¿no? Este tío. Estos fondos lo mismo se posicionan largo que se posicionan cortos. Esto no es como el típico fondo de inversión de largo plazo y sobre todo basado pues en la teoría de valor, que es mantenerse largo cueste lo que cueste y aguantar el tipo. No, estos aprovechan tendencialmente los movimientos tanto al alza como a la baja, ¿no? De hecho, son los que, insisto, han estado pues consiguiendo los mejores resultados en este mes de marzo, que más del 80% de estos gestores pues se conseguían batir al MSCI global, que desde luego pues es el índice al que cualquier gestor de fondos soñaría con poder batir, ¿no? Bueno, pues vamos a centrarnos ya en nuestro gráfico. De hecho, ese grito que mencionaba anteriormente de los gestores de fondos de liquidez, 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 sobre todo estamos hablando de los fondos de inversión pasivo, que son los que lo están dando otra paliza tremenda. Pues es curioso porque fijaros que los países emergentes, que normalmente suele ser un refugio cuando va mal la renta variable, pues en los países llamados entre comillas occidentales, pues en estos países emergentes entre los meses de febrero y marzo se produce una fuga de capitales de más de 100.000 millones de dólares. Con lo cual esto es una situación que puede ser muy pero que muy mala para estos países que carecen de la más mínima sanidad, ¿no? Como para enfrentarse al coronavirus, lo cual puede provocar pues una auténtica tragedia, ¿no? Para sus poblaciones, ¿no? Desgraciadamente así es la vida, ¿no? Los pobres pues al final acaban sufriendo pues un castigo brutal, ¿no? Una pena, pero así es, el dinero siempre se está moviendo y el dinero siempre, insisto, el dinero no desaparece, el dinero se mueve de un mercado a otro constantemente, pero el dinero no desaparece, ¿qué va, qué va? Esos son cuentos chinos que os cuentan. Bien, pues vamos a ver que hemos visto que un poco esta semana pues esa fuerte subida que se ha producido en Estados Unidos, porque obviamente pues también tenemos pues fijaros, aquí llevamos ya un mes confinados en España. De hecho, parece que no, más que un mes, parece que llevamos toda la vida, ¿eh? Oh, madre mía, madre mía. Yo ya casi ni recuerdo cuando estuve tranquilamente tomándome un café desayunando, ¿no? Yo que soy, pues, de costumbre muy fija y me gusta desayunar en los bares, pues ya me parece como algo muy lejano y sinceramente no sé cuándo volveré a desayunar, ¿no? Como ha sido pues algo habitual en mí pues durante pues posiblemente más de 20 años que he tenido esa costumbre, un poco pues el tema de trabajar para mi padre, pues siempre íbamos los dos juntos a desayunar y esto pues para mí quizás es lo que más me ecuaciona, ¿no? Por lo demás, estar en casa no es ningún problema, ¿no? Aunque bueno, pues algunas veces pues el tema de algunos de mis clientes, empresarios almerienses de Granada, pues me cuesta trabajo y tenemos que hacerlo todo por videoconferencias, ¿no? Para tratar algunos asuntillos. Pero bueno, por lo demás se lleva en cierta medida bien.
Bien, pues es verdad que hemos visto ese tirón en Estados Unidos. De hecho, como decía, aquí estamos confinados, parece que no vemos la luz al final del túnel, del túnel. En Europa empezamos ya a ver, sobre todo ese centro y norte de Europa, que no tiene nada que ver con el sur, literalmente nada. Aunque aquí el gobierno se le desprecia, es que son países que muy pequeñitos y claro, allí pues el coronavirus pues no es lo mismo que aquí. No sé, lo que importa es cuántas personas por cada 100.000 o por cada millón se infectan, ni más ni menos. Y cuando hacemos las comparaciones, España sale siempre muy mal parada. Es que estamos ahí, es que somos el segundo país del mundo donde más casos de coronavirus existe. Somos el tercer país en número de fallecidos. Y de hecho, fijaros, que hablamos, uy, que China está manipulando el número de muertos. Pero si es que aquí en España estamos manipulándolo. Esta misma semana se han tenido que cambiar un poco las normas que había para calificar quién se moría de coronavirus y quién no. Porque por lo visto las comunidades autónomas decían que el Ministerio de Sanidad pues no estaba diciendo los datos reales, ¿no? Y que había muchísimas más personas fallecidas por coronavirus. Pero bueno, si nos quejamos de que en un país comunista como es China, pues realmente se está dando pues unos datos falseados, aquí en España, supuestamente un país democrático, pues estamos viviendo la misma situación. Que no sabemos cuánta gente ha fallecido realmente, cuánta gente realmente está en la UCI y cuánta gente está contagiada por coronavirus. Es verdad que yo, por ejemplo, pues en las provincias, en mi provincia, en mi tierra, en mi Almería, pues eso es un caso, tenemos apenas 430 casos, insisto, global. Los que tienen en este momento coronavirus, los que se han recuperado y los que han fallecido. Hay 430 casos. Muy poquito, sinceramente. De hecho, la población de la que soy yo oriundo es Roqueta de Mar y tiene pues una población pues cercana a 100.000 habitantes. Fijaros que os digo. Otro tema ya pues es otras zonas, ¿no? Pero es verdad que la zona sur, Murcia y Andalucía, ahí parece que hay una barrera, ¿no? Porque te pones a mirar Castilla-La Mancha y da miedo, ¿no? Últimamente, ¿no? Pero está el sur, que estamos aguantando estoicamente. Claro, uno dice, es que en las zonas más calurosas, pues el coronavirus, pues como que no se expande de igual rapidez. Bueno, a mí me llama mucho la atención. Supuestamente la zona fría donde se siente a gusto el coronavirus. ¿Y por qué no ocurre en el centro y norte de Europa? De hecho, en los países nórdicos, la gente sigue yendo a comprar, se va de bares, no hay ningún tipo de problema. Va al restaurante, no habrá conciertos multitudinarios, pero por lo demás, vida normal. De hecho, ya esta semana comienzan algunos países ya a abrir bares, a abrir tiendas. Eso sí, tiendas con tengan menos de 400 metros cuadrados. Pero bueno, ya empieza a reactivarse. Y poco a poco, pues se van a empezar a lo largo del mes de mayo a abrir bares y restaurantes en el centro de Europa. Con lo cual, pues hay que ver que algo está ocurriendo, algo mal aquí en España. Vamos a compararlo con Portugal, nuestro país vecino. Comparemos los datos. Comparemos los datos. Ahí está. Ahí está. En fin, es curioso la grandísima diferencia entre un país hermano como Portugal y el español. Bueno, en fin, no me voy a enrollar más, que vaya sermón que he dado ya, ¿eh? Este vídeo tiene que ser terrible, terrible. Escucharme aquí, bla, 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 y sin hablar de lo que tenemos que hablar los blue chips, ¿no? Bueno, vamos a entrar ya de lleno, sí, vamos a entrar de lleno. Bien, pues vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos aquí en pantalla el IBEX 35, ajusta dividendo, total retar. La semana pasada, precisamente en el vídeo, se me olvidó incluirlo, ¿no? Tengo la costumbre, siempre empezar con el IBEX 35 y la semana pasada comencé por el Banco Santander. Luego en el vídeo sobre los principales índices bursátiles lo añadí. De hecho, para tener una visión global, está muy bien que veáis al menos los minutos iniciales del vídeo sobre índices que realizo los domingos. Porque simplemente centrándonos con la evolución de los valores, un valor individual, si queremos tener una visión más global, necesitamos saber qué está ocurriendo en Europa, qué está ocurriendo en el mundo. Y por eso es bueno, insisto, si no queréis ver todo el vídeo que realizo los domingos sobre índice bursátil de materias primas y forex, sí, al menos pues ese sermón inicial que suelo yo pues lanzar siempre a los cuatro vientos y que obviamente os puede dar una visión pues más general de qué está ocurriendo en los mercados.
Bien, pues tenemos aquí al IBEX 35 ajustado a dividendos que ha cerrado hoy, viene los 20.196 puntos, caída de un 2,76% esta semana, igual que el IBEX 35 sin ajustar. Pues estamos viendo que, bueno, tropiezo, esto es tropiezo ahora mismo. Para mí ahora mismo no hay peligro, mientras no perdamos 19.300, ¿eh? Por debajo de 19.300, sí, ahí ya es muy probable que vayamos a visitar los 17.000 puntos, es decir, una vuelta a los mínimos de este 2020. De hecho, lo que estaríamos aquí constatando es que simplemente estamos ante un rebote, ¿eh? Que es lo que estoy comentando en estas últimas semanas, ¿eh? No confundamos una tendencia primaria alcista con una tendencia alcista en el cortito plazo. Son cosas muy distintas, no las confundamos, ¿eh? Nos podemos llevar luego desengaño, ¿eh? Así que de momento tenemos un rebote con un pequeño tropiezo, pero yo confío en este rebote siempre y cuando no perdamos 19.300. Por debajo de 19.300, mal asunto, porque nos vamos a ir a buscar esos 17.000 puntos, vuelta al mínimo de este año. Bien, vamos a ver el IBEX 35 sin ajustar dividendo, pues esto pues sigue la retahíla, ¿no? Con la zona de los 7.000 puntos que no puede el IBEX 35. De hecho, el nivel que no conquista son los 7.100. Esos 7.100 puntos que ya os comenté y vía Twitter hace 2 semanas precisamente en un gráfico intradía de 15 minutos lo expuse. El gran problema del IBEX 35 es que no puede con los 700. Los 700 se la atraganta. Cada vez que ataca los 700, como veíamos en ese gráfico de 15 minutos que dejé en Twitter, lo único que veíamos era retroceso. De hecho, esta semana, el martes, porque el lunes fue festivo, como bien sabéis, el lunes de Pascua, se llegó a alcanzar los 7.209 puntos, que ha sido el máximo de la semana, y finalmente vemos esa caída hasta los 6.875 puntos. En principio sí que parece que aguanta los 6.800. Esto puede ser interesante en el más estricto corto plazo. Ahí perder esos 6.800 y sobre todo yo pienso que por debajo de los mínimos esta semana, esos 6.731 puntos, aquí ya tenemos nuestra primera señal de peligro, ¿eh? Esta ya es nuestra primera señal de peligro. Y ya ahí podemos cerrar si vamos a muy cortito plazo, ¿eh? A corto plazo, por debajo de 6.400 ya hay que cerrar. Y obviamente yo no puedo recomendar este valor en medio largo plazo, este índice, porque la tendencia es bajista. Esto no vuelvo al IBEX 35 ajusta dividendos para que lo veamos mucho mejor, ¿no? Fijaros, de esa zona hay que tenemos los 29.300 y estamos en los 20.000, fijaros, la gran caída. Como voy yo a recomendar que esto podemos mantener una posición larga para los próximos meses, pensar en una vuelta a los 29.000 puntos. Hay que ser muy optimistas, sinceramente, y ya sabéis que soy muy escéptico. Ahora mismo es verdad, tenemos un rebote, ese rebote se aguanta bien sobre 19.300, podría buscarlo en 23.000 puntos, pero este rebote puede ser simplemente la búsqueda para formar o crear un nuevo máximo relativo descendente para volver a caer a los 17.000, incluso por debajo de 17.000 puntos podrían reactivarse lo que será, lo que está por venir, esa fase, esa segunda fase bajista que pues prácticamente pues todos los entendidos están temblando con que pueda ocurrir, que pueda ocurrir antes o después. Esa segunda fase bajista, que a la que hay que tenerle mucho miedo, mucho miedo. Y de hecho Goldman Sachs ya anunciaba que el rebote que se ha producido en Estados Unidos ha sido muy rápido y que la caída puede ser brutal, puede ser brutal. Así que hay que tener muchísimo cuidado con lo que hacemos, a la hora de posicionarnos largos. Los stop siempre hay que tenerlos bien colocados. Hay que diversificar. No la juguéis a un solo valor, que estáis fuera de juego al tirón, Diversificar una buena cartera. Mínimo 5 valores, mínimo, pero vamos, es una cartera muy sencilla y yo pues, al menos recomendaría 10 valores tener en cartera, 10 valores. Y sobre todo, si estáis fuera, pues muchísimo mejor. Liquidez y ya habrá tiempo. Si esa segunda fase bajista, que llegará antes o después, ocurre, habrá oportunidades para posicionarnos largos a precio mucho más barato que lo que estamos viendo ahora, porque fijaros, estamos teniendo un rebote y podemos quedarnos pillados en cualquier momento. Hay que tener mucho cuidado. Que puede tener todavía un tironcito más hacia arriba. De hecho, está sorprendiendo a tanto analistas por técnico como por fundamental este movimiento tan alcista que estamos viendo, sobre todo en Wall Street, que está haciendo subidas muy importantes, ¿no?
pero hay que tener cuidado, hay que ser muy cautos. Bien, pues como decía, ahí tenemos ese fallo, insisto, por debajo de eso, de los mínimos esta semana, a 1730, yo ahí cerraría si voy a muy cortito plazo, swing trading, cerrar, corto plazo por debajo de 6400, la vuelta está cantada, zona de 5900, es decir, una vuelta a los mínimos de 2012. Vamos a ver Santander. Bueno, el IBEX 35, que tanto el ajustado como sin ajustar pierde un 2,76% esta semana, y el IBEX 35 sin ajustar pierde este 2020 un 28%. Bien, vamos a ver Santander, que esta semana ha caído un 9,50%. Increíble, un 9,5 abajo en esta semanita. En el año lleva una pérdida de un 47,47%. Hoy ha cerrado 1,95-94. ¡Ay! Cayendo los 2 euros, cayendo los 2 euros. Insistía en esta semana. Cuidadito, cuidadito, que tenemos ahí la zona de soporte de los 1,50, que tenemos, que sí, que está ahí en zona, está ese movimiento, ese rango lateral que está moviendo, deshojando la margarita, como yo suelo decir, ¿no? Cuidadito, cuidadito, porque fijaros, que se nos va a 1,50. Vamos a ver dónde viene 1,50. Fijaros, donde se hizo ese doble mínimo. Estamos hablando de 1998, 2002. Fijaros lo que se nos puede venir encima, la que se nos puede venir. De hecho, por debajo de esos 2,65, la zona de soporte más importante son los 1,50. Eso sí, ahí hemos tenido una semanita deshojando la margarita y bueno, nuevamente vuelven los descensos, vuelven los descensos. Y eso que a Santander, pues esta semana Citigroup le da un precio objetivo en los 2,25 y Credit Suisse 3,50 euros. Con lo cual, pues fijaros, un panorama muy alcista. Bueno, casi todas las recomendaciones suelen ser siempre, y sobre todo cuando son de banco. Eso sí, ya sabéis, ya sabéis, el amiguismo, ¿no? El coleguismo, pues siempre pues te dan pues unas proyecciones bastante ambiciosas, ¿no? Ayudándose los unos a los otros, ¿no? Pero que obviamente hay que coger en pinza y lo que importa, como yo siempre digo, es el precio, el precio. Aquí nos da igual análisis fundamental, aquí nos da igual las noticias, los rumores, lo que sea. Lo que importa es el precio, que es lo que manda. Lo demás son tonterías, ¿eh? Lo demás son tonterías. Y aquí es un valor que es bajista, que como lo vemos desde los máximos de 2018, estamos viendo que está en una tendencia bajista, bajista. Por tanto, aquí yo no puedo recomendar comprar Santander pensando en el medio, pensando en el largo plazo. Vamos, es que no puedo, absolutamente. Es imposible, ¿no? Con lo cual, pues ahora lo único, para aquellos que de cortito plazo siempre pueden intentar aprovechar algún rebote, pero insisto, rebote de corto plazo, no hay más. Aquí no hay ningún signo, ningún cambio, ningún giro tendencial que nos haga pensar que ya esto lo peor ha pasado, ¿no? De hecho, tenemos que tener en cuenta que la posibilidad de esa vuelta al 1,50 está sobre la mesa, ¿no? De hecho, bueno, pues se aguanta a ver si recupera los 2 euros, pues podría todavía intentar buscar la resistencia a los 2,65 euros. Pero es que, insisto, tenemos que tener mucho cuidado, que nos están esperando los 1,50 y eso puede ser una visita que puede ser antes o después. Bien, vamos a ver el gráfico diario de Santander. Mirad, aquí teníamos esa línea que era muy importante. Podíamos tener bien un doble suelo, bien un rango lateral. Fijaros dónde se ha ido a parar, ¿no? ¿Veis? Ya lo tenemos ahí, la zona de los 1,93. Ese suelo, como perdamos los 1,93, me vuelvo a mi gráfico semanal y nos vamos a los 1,50. Nos vamos a los 1,50. Desgraciadamente, el mejor escenario que podía ser un doble suelo no se ha confirmado, ¿eh? No se ha confirmado, como vemos, nada. Y lo que hemos estado viendo es que ese rebote que se produjo estas semanas atrás, lo único que formó fue un nuevo máximo relativo descendente. Y aquí tenemos otro. De hecho, yo puedo trazar una línea uniendo ambos máximos. ¿Veis? Son dos máximos relativos descendentes. La tendencia manda, es que lo tenemos largo, medio y corto plazo. La tendencia de Santander es bajista, insisto, desde los máximos de 2018 está capú, está en una tendencia bajista. El rebote se ha desinflado, literalmente se la han comido con patatas. Y como caiga a los 1,93, pues ya sabemos lo que significa, 1,50. Bien, dejamos a Santander y nos vamos a centrar ahora en BBVA, gráfico semanal. Esta semana se dejaba un 11,32%, vaya castigo, hasta los 2,66,4 euros por acción. Pues bueno, pues aquí tenemos que también rebote, pues jaque, de hecho pues estaba un poco haciendo ahí deshojando a Margarita, sin poder con los 3 euros, y ahí lo tenemos, cayendo nuevamente y con la posibilidad de esa vuelta a la zona de mínimo estaño, los 2,44 euros. Pero aquí tenemos la misma historia que en el Santander.
es un valor que es bajista desde 2018. Desde los máximos de 2018 no hemos visto más que cómo se iban formando máximos relativos descendentes. No hay más vuelta de página. La tendencia principal de BBVA es bajista. No os puedo recomendar para medio o largo plazo abrir posiciones largas, ni siquiera en el corto. Ahora mismo está en jaque. Está en jaque. Ese rebote está en jaque casi muerto. En el Santander lo hemos visto ya totalmente, pues ya ha vuelto a la casilla de salida. Bien, pues tenemos esa zona 2.44. La situación que veis, que estamos hablando de los mínimos 2009. Y que, vamos a ver, es que aquí puede ser temible. Es que si nos ponemos a pensar, fijaros, es que ¿dónde buscamos aquí la zona importante de, de soporte? Es que si yo me cojo este gráfico semanal, si vemos la zona importante, 0.75, 0.75, 0.75, 0.75. Miedo me da, miedo me da. Miedo me da cuando llegue esa segunda fase bajista. Miedo me da. Vamos a ver, vamos a ver. Está ahí, mirar. Y podíamos pensar lo mismo. Teníamos ya un mínimo, máximo, mínimo. Todo consistía en que este rebote superara este máximo. Si lo hacía, era el único que podíamos ver en el corto plazo de posibilidad para abrir posiciones largas. Aquí, confirmando con eso un cierre diario por encima de esta línea que tenemos aquí, tendríamos confirmación de un doble suelo y ahí tendríamos el corto plazo para abrir posición corta. Perdón, larga. Insisto, para abrir posición larga, comprar, pero orientar corto plazo. No podemos pensar más allá, pensar en medio largo plazo porque es un auténtico disparate. Hoy por hoy, ahí estamos viendo las caídas, como la zona de los 3 euros no puede, con lo cual nuevamente volvemos a esa casilla, a los 2.50 y para ser un poco más concreto estamos hablando de los 2.42, por debajo de 2.42 es que va a ser un leñazo, es que va a ser, vamos a ver si aguanta, pero bueno, un poco para orientaros un poco de lo que puede ocurrir. Bueno, da igual un céntimo arriba, céntimo abajo, ¿no? Esto un poco, me gusta hacerlo con más tiempo, pero bueno, orientativo. Esto puede caer uno de los 58 euros por acción. Unos 58, ¿eh? Mucho cuidado como se espera esa zona de los 2.40, ¿eh? Mucho cuidado que nos espera los 1.58. Vamos a ver Iberdrola. Bien, dejamos a... Bueno, ¿dónde pasa Iberdrola? Que ha perdido un 11,32% la semana, el año lleva un 43,50% de depreciación, también ha recibido dos recomendaciones, también obviamente, los mismos que con Santander, Citigroup, que le da un 3,70 euros, un objetivo, vuelvo al gráfico para que lo veáis, le da un precio objetivo 3,70, anda que no, también esto no sueña. Y Credit Suisse, que es algo más realista, 2,90, y ahí está, es que realmente la zona 2,90 es que es los 3 euros donde no puede. Eso sí me parece que va más en línea de lo que yo puedo pensar en el cortito plazo que pueda hacer ese rebote, de intentar irse a esa zona 2,90 y para ser más exacto estaríamos hablando de los 3 euros. Con lo cual ahí sí que me parece que Credit Suisse, si no lo tenía tan claro con Santander, que me parece bastante optimista, con BBVA me parece muy realista esos 2,90 euros por acción, ¿eh? Pero vamos a ver, tenemos un panorama bastante feo. Iberdrola. Bien, pues Iberdrola, bueno, pues tenemos que esta semana ha caído un 1,36%, con lo cual ya este 2020 vuelve a estar una vez más en negativo, un 0,27%, pero bueno, comparado con el 47% abajo el Santander, el 43,50% de BBVA o el 28% del IBEX 35, pues oye, joder, nos podamos dar por más que satisfechos, ¿no? Bien, pues tenemos que cerrar los 8,98,4 euros. De hecho, ha estado oscilando entre los 8,81 y 9,22 a lo largo de la semana, pero como estamos viendo, pues en línea con lo que ya vimos la semana pasada. Sigue deshojando la margarita y aquí tenemos la puñetera media móvil que estáis viendo en gráfico diario. Fijaros esa media móvil. ¿Veis cómo la está frenando? Muy bien, resistencia dinámica. Es una media móvil de 200 periodos, ¿eh? La mítica. De hecho, sigue moviéndose, como vemos en este gráfico diario, entre los 8,28 y los 9,40. Sigue deshojando la margarita en un rango lateral o rectángulo, como también se le llama. Así que de momento, pues nada, pues a esperar a ver si se produce ruptura al alza. 9,40 sería lo único para recomendar yo comprar, porque yo ahora mismo no os puedo recomendar entrar en Iberdrola. Por encima de 9,40 y sobre todo 9,50 en cierre diario,
ahí sí, ahí podría recomendar abrir posición larga por ruptura de rango lateral, ¿no? Y con opciones, opciones más que claras de podernos irnos hacia la zona de los 11 euros, ¿no? Bueno, teóricamente podríamos llegar en torno a los 10 y medio, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero podríamos incluso tirar un poco y irse a buscar esa zona de máximos que tenemos ahí en la alrededor de los 11 euros, ¿no? Pero, mientras tanto, yo no lo puedo recomendar, ¿no? Eso sí, es un mantener. Aquí los que estáis medio largo plazo, para mí es un mantener, ¿no? Como estamos viendo, fijaros ahí, ya os mostraba que esta vela que tenemos aquí con esta flechita nos está indicando que esta vela es una vela dominante. ¿Qué es una vela dominante? Pues normalmente son velas de un gran tamaño y normalmente nos fijamos si las velas siguientes, los cierres se producen entre el mínimo y el máximo de esa gran vela. Cuando esto ocurre, estaríamos ante un movimiento lateral. Y así es, realmente si nos damos cuenta en este gráfico semanal, fijaros cómo en cierre semanal nunca cae por debajo del 8.28. ¿Dais cuenta? Pero tampoco por arriba vemos cómo tampoco son capaces de romper los 9.38, 9.40 si queréis para redondear. Como ya he mencionado anteriormente, aquí los de medio plazo sí que deberíais de cerrar la posición si caen los 8 euros, porque la pérdida de los 8 euros, pues como ya he comentado en vídeos anteriores, nos abre las puertas para visitar para mí la zona más importante por debajo del 8.28 como zona de soporte. Estaríamos hablando de los 6.34, una zona que como podéis observar ha sido numerosísimas veces tanteada a lo largo de 2017, 2018, incluso a principios de 2019 ya como lo vemos ahí actuando como soporte y anteriormente había sido zona de resistencia de ese rango lateral que estuvo inmerso pues algo más de 2 añitos, ¿no? Con lo cual en principio, insisto, rango lateral, yo ahora mismo no compraría, para mí es un mantener y para los que vais a medio plazo, por debajo de 8 cerraría la posición, ¿eh? 8 en cierre semanal, cierro la posición porque esto se lo van a llevar, insisto, lo más probable es que vayan a buscar esa zona de los 6.34. Pero de momento es un mantener, nada que ver con Santander VA, que ahí no puedo recomendar para nada estar largo, ¿no? Comprar me parece absurdo. Inditex, bien, pues Inditex que ha sido el único de nuestros blue chips que cerran positivo, un 1,15%, aunque no obstante este 2020 pues su acción se deprecia un 18,76%. Bien, ha estado oscilando esta semana entre los mínimos casi los 24,11 y los 26,71, casi el máximo de semana. De hecho, el cierre se ha producido los 25,55 euros por acción. Observamos que la vela semanal no es ni más ni menos que una vela de onda alta, es una vela de indecisión. Mucho cuidado con el máximo, mucho cuidado con el máximo y mucho cuidado con el mínimo. Esto puede ser, bien, una vela que suele aparecer en mitad de una tendencia, en mitad es una pausa en una tendencia alcista o una pausa en una tendencia bajista. Pero bueno, estamos ahora en una tendencia alcista y por tanto puede ser una pausa. Esa pausa es muy importante, su máximo y su mínimo, porque si superamos el máximo, esto significa que se reactiva la tendencia previa alcista, que ahora mismo se ha detenido, como insisto, en esta velita, con esa vela de onda alta. Es decir, si superamos los 24,71, sobre todo como estamos trabajando un gráfico semanal, un cierre semanal por encima de 24,71, significaría que la tendencia alcista que traemos desde que marcó los mínimos en esa zona de soporte de los 18,50, pues se reactivaría. De hecho, mientras no pierda 24,40, podemos ir a atacar esa zona de los 27,85, donde tenemos ahí también a la media móvil de 40 periodos, que equivale a la de 200, equivale a 200 en gráfico diario. Aquí sí que es una zona muy complicada de resistencia, tenemos un doble obstáculo muy importante, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si el precio decide caer por debajo del mínimo de la vela de onda alta? Es decir, por debajo de esos 24,11. Pues señores y señoras, espartanos y espartanas, amigos y amigas del canal, significa que nos vamos abajo, y siguiente zona de soporte 21,05 o 21 euros si queremos redondear. ¿Entendido? Ahora vamos a ver, esta vela es muy importante, cierre semanal por debajo 24,11, nos vamos a buscar 21,05. Por encima se reactivaría la tendencia y es posible que pudiéramos ver no solamente la búsqueda 27,84, sino el premio gordo Inditex, los 32 euros por acción. De hecho, me parece muy ambicioso porque yo mientras no vea la ruptura 27,85 no me fío, pero para nada. Ahí sí que por encima podríamos decir, ya está, se la llevan a máximo, se la llevan,
Pero de momento, pues sí que es un mantener, mientras no pierden cierre semanal, insisto, los 24.40 y, insisto, sobre todo, para la redundancia, por debajo de esos 24.11, ahí sí que ya tenéis que pensar que aquí el rebote ahora va a entrar en corrección. Otra cosa que esa corrección significa que anule el rebote no queda anulado mientras no veamos el precio por debajo de los mínimos. Por debajo de los mínimos del inicio de ese rebote, ¿entendido? Únicamente veríamos una corrección de ese rebote y cuya zona de soporte estaríamos en los 21 euros. Vamos a ver un gráfico diario. Gráfico diario. Ya sabéis que, bueno, pues teníamos la idea del proyecto, la posibilidad que se confirmó la semana pasada de un segundo impulso alcista que está a los 27.95. Esos 27.95 lo más probable es que intenten llevarlo a una zona bastante potente, que es de resistencia solo 28.57. Vale, aquí tenemos la media móvil que de 200 periodos que está a los 27.78. De momento, pues en cierta medida lo que hemos estado viendo es de soja la margarita. No puede con los 26 euros, que es lo que nos está mostrando en gráfico diario. No puede con los 26, pero tampoco los alcistas, los bajistas, o en este caso, pues el miedo, la incertidumbre, no puede con esa zona de los 24,75 euros, que es la zona de soporte. Sí que por debajo de los 24 podríamos dar ya por hecho que nos vamos a buscar, pues como estamos viendo, los 21 euros. Esa es la siguiente zona de parada y por tanto olvidarnos de esa posibilidad de alcanzar ese objetivo teórico, los 27,95 por un segundo impulso alcista, y obviamente que, como decía, si esto continúa la evolución ascendente, yo no me quedaría al 27,95, sino en todo caso los 28,55 euros, que es la zona realmente importante de resistencia. Bueno, pues vamos a ver si aguanta esa zona que sería importante, que no pierda esos 24, importante, ¿eh? En cierre diario lo aguantan bien, ¿eh? Ahí va a ser la señal. Cierre diario debajo de 24, empieza la corrección, de rebote. Bien, vamos ya a acabar con Telefónica, gráfico semanal. Pues bueno, aquí tampoco es como no puedo recomendar Telefónica para medio y largo plazo porque es un valor bajista. Desde lo máximo de 2015, pues lo único que hemos visto es que los máximos son descendentes. Está dentro de un movimiento, un canal bajista. Esta semana perdían 4,97% hasta los 4,19 euros por acción, con lo cual se pone en jaque nuevamente el rebote, pero en cierta forma las 4 velitas semanales lo único que nos está mostrando es que está deshojando la margarita, digamos que movimiento lateral, un rectángulo, ni más ni menos, y en principio pues vamos a ver lo que ocurre la próxima semana, si esto realmente tienen intención de llevárselo. En principio esto debería de ir a buscar como referencia la zona de soporte de los 2,80 y obviamente como referencia el soporte de ese canal bajista en el que está inmerso desde, insisto, desde los máximos de 2015. De hecho, esa zona de los 2,80, como estamos viendo, veis, zona de mínimos durante el 2002, 2003, 1998. Es que fijaros en este gráfico. ¿Os parece que este es un gráfico alcista? Fijaros este gráfico. ¿Os parece, sinceramente? Vamos a ver, joder. Es que luego nos ponemos a... es que ¿por qué? ¿Qué pasa? Si es un buen valor, tiene buenas recomendaciones. ¿Y qué que tenga buenas recomendaciones? A mí me importa muy poco. A mí lo que me importa por análisis técnico. Yo no me mojo en otros menesteres. Por análisis técnico lo que importa es precio, 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 precio. Ya está, no hay más vuelta de página. ¿Qué me valen mis recomendaciones? Muy bonitas si el precio no deja de caer. De nada, de nada. Bueno, aquí lo tenemos. Vemos dónde está el problema. Igual que la semana pasada. Los 4,5. No puedo con los 4,5 y cae abajo. ¿Dónde está la zona que aguanta? Los 4 euros. Como perdamos los 4, nos vamos a los 3,5. Ya está, nos vamos a los 3,5. ¿Qué os voy a contar? Mala suerte. Los que haya abierto largo. El rebote se acabó esa zona de los 4,85. Últimamente, en línea con la semana pasada, no puede con los 4,5. Si aguanta sobre 4, rompe 4,5, pues irá a 4,86. Por encima podría buscar los 5,75. Pero es que ahora mismo, como estamos viendo, primer máximo no puede con los 4,85, segundo máximo relativo no puede con los 4,50, y como caiga los 4, nos vamos nuevamente a los 3,53, 3,50 para redondear. Ya está, ese es el panorama que tenemos. Mal asunto, así que bueno. En fin, este año 2020 se deprecia un 34,01% Telefónica. Es una situación muy complicada la que estamos viendo. Así que bueno, pues esto ha sido todo. Como siempre os suelo decir, si este vídeo ha gustado, por favor, compartidlo en vuestras redes sociales. Ya sabéis que cuento con vosotros.
Vosotros sois mi campaña de marketing. Vosotros sois mi apoyo. Os necesito. Si queremos que vayamos a amar, queremos amar, avanzar, continuar, progresando, que haya más vídeos, pues esto es compartir, compartir, compartir los vídeos. Compartir, compartir. Así de claro. Estupendo. Bueno, si no os gusta, pues ya sabéis, pulgar abajo. Y si os gusta, pues aparte de compartir, pues pulgar arriba. Venga, un abrazo muy fuerte y nos vemos en un próximo vídeo. Que paséis un buen fin de semana. ¡Chao!